observatorio astronómico nos permite estudiar las órbitas de los planetas. El observatorio teatral nos permite estudiar las órbitas de los afectos, las geometrías de las relaciones humanas. De ello hablaremos con Juan Villoro enseguida en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a las Geometrías Misteriosas de La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy hablaremos con Juan Villoro sobre lo que nos revelan dos tipos de observatorios, el observatorio astronómico y el observatorio teatral. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. En la segunda parte de una interesante conversación, Juan Villoro, autor de la obra de teatro La desobediencia de Marte, se adentra no tan solo en el desciframiento de las órbitas de los planetas que exploraron en sus tiempos los astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler, sino también en las órbitas de los actores que los representan en nuestra época. En el foro teatral, Villoro no tan solo investiga las geometrías de las órbitas planetarias que se pensaban como círculos perfectos, sino también las geometrías irregulares de los afectos. Los invitamos a esta conversación entre Juan Villoro y Pepe Gordon, que nos revela los entretelones, el mundo invisible que flota detrás de una escenificación teatral. Y lo que ves es esta búsqueda que es precisamente lo que a veces nos plantea un paralelo entre el observatorio que se puede dar desde el mundo astronómico o el observatorio que se puede dar desde un foro teatral. Y hablemos de eso porque tu obra también tiene que ver con un desdoblamiento relacionado con el observatorio del foro teatral. Sí, tienes toda la razón. Yo escribí la obra después de muchos años de haber estado pensando en ella. Casi fueron 35 años, lo cual no quiere decir que yo afanosamente hubiera trabajado durante todo este tiempo. Más bien habla de mi pereza o de mi incapacidad. Pero bueno, a lo largo de todo este tiempo fui leyendo biografías. Una novela muy interesante de Max Brod, el gran amigo de Kafka, sobre Tycho Brahe. Una de John Banville, el escritor irlandés, sobre Kepler. En fin, familiarizándome con los personajes, conviviendo con ellos, tratando de imaginarlos desde su propia piel. Pero sentí que de alguna manera me quedaban lejos, no solamente porque estamos hablando de un encuentro en 1600, sino también porque es la cultura europea, se reúnen en Bohemia, pertenecen a otros países, Alemania, Dinamarca. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que ver yo con ellos de manera tan directa? Y dije, sería interesante establecer un contrapunto, hacer un desdoblamiento, llevar a los astrónomos, a los actores que los representan en un foro contemporáneo en México, cómo los ven a ellos, y esto me permitía también completar la historia científica, porque hay cosas que sucedieron después del encuentro entre Kepler y Tycho Brahe. Una importantísima: Kepler se robó las tablas de medición, Tycho muere sin dárselas, entonces él se las tiene que llevar para poder descifrar esto. Luego a su madre la acusan de brujería, él logra salvarla. John Milton, el gran poeta, autor de El paraíso perdido, visita a Kepler, Shakespeare es su contemporáneo. Entonces, todo este contexto, yo dije, ¿cómo lo voy a meter si sucede después de ese encuentro? Entonces, los actores pueden hablar de eso y de sus propios problemas, y esto también me permitía a mí, Pepe, hacer que la obra no solamente tuviera que ver con problemas abstractos del universo, sino llevarlos a lo que tú decías, la gravedad entre los seres humanos, ¿no? La geometría de las pasiones. Llevarlo a tu estanque. Exactamente, al estanque. Que tiemble en tu estanque. Exactamente, qué bonita. En el foro teatral. Sí, exactamente, entonces eso era, y por supuesto trasladar lo que han sentido estos personajes, y se da ahí. Y fíjate que eso fue un descubrimiento totalmente intuitivo, y quizá también los escritores partimos de una pregunta equivocada y de pronto damos con algo. El tema padre-hijo. La relación entre Tycho y Kepler tiene que ver con un hombre de 53 años y uno de 28. Generaciones diferentes, la filiación, heredar las cosas, el legado de uno lo va a tener el otro.
Entonces yo pensé que ahí había un tema de paternidad muy interesante y que los actores podían discutirlo. Entonces, entender el universo también tiene que ver con ese tipo de relaciones padre-hijo que se da mucho en la academia, cuando un gran científico tiene un alumno y de pronto sospecha que el alumno lo va a rebasar. ¿Y qué es lo que quiere un padre? Finalmente un padre lo que quiere en el fondo es que su hijo lo supere. Ese es, digamos, lo mejor que te puede pasar como padre, pero es duro, es difícil, no siempre lo aceptas, te resistes. Entonces, esa relación padre-hijo también se expresaba a partir de los científicos, pero gracias a la intervención de los actores que hablan de sus propias pasiones. Esas órbitas, que además explorar esas órbitas que no son las del círculo perfecto y que sin embargo te hablen al misterio de lo que es la relación humana, ¿no? Y que lo usamos nosotros, de pronto decimos, esa persona está en mi órbita, ¿no? Sí, está sí. cerca de mí, o al revés, estás en órbita, quiere decir ya te fuiste. Usamos estas metáforas astronómicas para referirnos a nosotros mismos. Las geometrías de los afectos y las cercanías y distancias. ¿Estás en mi órbita o estás en órbita? Eso es lo que explora Juan Villoro a la par de las observaciones astronómicas de Tycho Brahe y Johannes Kepler en la obra La desobediencia de Marte, que se escenificó por primera vez en la Ciudad de México en el Teatro Helénico. Volvemos enseguida para investigar las pasiones por el conocimiento de los cuerpos celestes y humanos. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López, que nos desplaza al fascinante escenario de la tecnología contemporánea. Pues querida Aura, vamos a hacer un observatorio desde la tecnología para ver si pudiéramos encontrar algo similar a lo que ocurría en India, en donde tenías la diosa Lakshmi, la diosa de la fortuna, con varios brazos. ¿La tecnología nos permitirá eso? Sí, totalmente. Además, la nota que traigo ahorita me llamó mucho la atención porque en estos días donde a veces estamos muy acelerados, o tenemos el celular en la mano, o tenemos muchos objetos, de repente dices, ay, necesito más brazos para hacer más cosas. Justo es lo que está intentando investigar una universidad en Tokio, en donde crearon unas extremidades robóticas para que tengas más brazos, como tú bien lo mencionas con esta diosa. Lo que sucede aquí no es que te vayan a incrustar o que tú tengas que hacer ciertas cosas de modificar tu cuerpo o alterarlo físicamente para usar esto. No es así. Lo que están haciendo es, te pones una especie de estos brazos, te los amarras y te pones estos brazos robóticos, pero ellos están ligados a unos sensores que va a haber en tus pies. Entonces necesitas mucha coordinación para mover esos brazos, porque si tú mueves el pie del lado derecho, entonces el brazo va a hacer un movimiento. Si mueves el pie o el torso también, que están todos ligados, se va a hacer otro movimiento y tú tienes que estar como si tocaras la batería, vas a agarrar el teléfono, entonces mueves el pie hacia un lado y hacia otro lado. Es como una especie de baile robótico en donde tu cerebro tiene que reaccionar muy rápido para coordinar. Y lo bueno de eso es que obviamente estos brazos también tienen sensores para que puedan detectar las cosas, agarrar objetos, y es una iniciativa que están haciendo no solo para el consumo tan superficial a lo mejor de tener más objetos, sino también para el desarrollo de la ciencia y ayudar en otras situaciones. Imitando de alguna manera la danza de Shiva, de otro dios de la India, en donde, como siempre, lo que vemos es que se abren más posibilidades. Bueno, pues como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Juan Villoro sobre el Observatorio Astronómico y el Observatorio Teatral, las órbitas de los planetas y las órbitas de las relaciones humanas. Como de rayo, estamos de regreso en las extrañas geometrías de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando del Observatorio Astronómico y el Observatorio Teatral, y qué es lo que nos revelan sobre las órbitas de los planetas y las órbitas de las gravitaciones humanas. Juan Villoro conversa con Pepe Gordon sobre el conocimiento invisible que flota detrás de una obra teatral, de la investigación en torno a un drama de conocimiento que se vivió en los tiempos de Kepler y de Brahe. Estamos hablando también del drama de las pasiones humanas.
cuando tú escribes la obra de teatro, hay todo un proceso de refinamiento hasta que llega al momento en que se expone en el escenario teatral. Ahora ya tienes la oportunidad de repente conversar aquí y allá con espectadores y tú ser mismo el espectador de lo que de alguna manera creaste. Háblanos de algún elemento de comunicación que hayas tenido que te dé otras vistas de lo que ha pasado con esta obra. Bueno, una de las primeras reflexiones fue del propio director, Antonio Castro, que dijo, esta es una obra sobre la masculinidad, porque son dos hombres y que inevitablemente están hablando de mujeres, están hablando de estrellas, pero también de una mujer muy importante en la vida de ellos, que fue una estrella del teatro. Entonces están hablando de la musa Urania, que es la musa de los astrónomos, y están hablando de una diva del teatro. Entonces ahí para mí fue revelador entender esto. Luego un escritor, compañero mío de generación, Carlos Chimal, me dice, en la obra se habla mucho de Shakespeare, que es contemporáneo de estos actores, de estos astrónomos, de Tycho Brahe y de Johannes Kepler, y se habla de dos de sus grandes personajes, que son el Rey Lear y Hamlet, que de alguna manera Kepler podría ser visto como Hamlet y Tycho como el Rey Lear. Y me dijo Carlos Chimal que él, investigando sobre la biografía de Tycho Brahe, encontró que él había mandado hacer su árbol genealógico y estaba muy orgulloso de que ahí aparecieran Rosencrantz y Guildenstern, que son dos personajes de Shakespeare, y tenía un amigo en Londres con el que se carteaba, que era vecino de Shakespeare. Hamlet era danés como Tycho. Entonces hay toda una imbricación de cosas que, bueno, la gente nos ha estado también aportando datos que enriquecen la obra. Yo tuve que dejar muchas cosas fuera. Tengo golosinas como escritor. Por ejemplo, en esa época los tipógrafos empezaron a usar comillas, que me parece importantísimo porque es la cita que define qué dijo una persona y qué dijo otra. Tycho Brahe estaba furioso porque Ursus Reimarus le había robado su teoría del cielo y la había publicado como propia. Entonces, lo que se debía hacer era utilizar ese nuevo invento tipográfico que eran las comillas. Pero claro, esta ya es una discusión muy peculiar, ¿no? El tema de la relojería. Estaba muy de moda empezar a tener relojes, coleccionarlos. Los relojes durante mucho tiempo se consideraba que eran más bien instrumentos acústicos que debían dar la hora por sonidos, no tanto porque los vieras. Solamente los relojes, pues, de las iglesias o de las alcaldías debían ser visibles para toda la gente. Entonces, como era un gran coleccionista, Tycho tenía relojes, pero como los relojes no estaban muy ajustados, entonces cada uno sonaba cuando quería y su casa era bastante delirante en cuanto a los sonidos. Pues esto tampoco pudo entrar del todo. Muchas cosas tuvieron que quedar fuera que a mí me interesaban muchísimo. Por ejemplo, el rey Rodolfo, que era el patrocinador de Tycho Brahe y por extensión de Kepler, porque se reunían en el castillo de Benatec que les había dado, era un coleccionista de cosas rarísimas. Era aficionado a la alquimia, a los lectores de nubes, a los que hablaban de ángeles, y tenía un gabinete de rarezas donde había una silla que te atrapaba. Te sentabas en ella y ya no podías salir de ella. Era como el trono de un lunático. Entonces yo al principio hablaba mucho de estas cosas. Hay un libro de Ripelino, un gran eslavista italiano, que se llama Praga Mágica, y donde habla mucho de todos estos aspectos. Pero todo eso quedó fuera porque te tienes que concentrar en lo más importante en la obra durante 2 horas y que no dure más. ¿Qué es lo que queda fuera y lo que queda dentro de una obra teatral? ¿Cuál es la historia que se quiere contar entre tantas historias fascinantes que giran alrededor de un drama? Cuando pensamos en una persona querida sin que a veces nos demos cuenta, elegimos una visión, una forma de verla. Juan Villoro tuvo que elegir y construir su visión de 2 grandes astrónomos que fueron clave en el conocimiento de las órbitas planetarias, Johannes Kepler y Tycho Brahe. Más adelante hablaremos de ello. Mientras tanto, vamos a la sección del querido doctor Morsa, que nos adentra en los dramas que vivimos en medio de la informática y el mundo de los hackers. Pues querido doctor Morsa, qué gusto encontrarnos como siempre aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando estamos hablando del hackeo en estos tiempos, ya hay otras posibilidades que tienen que ver con algo que se llama la red
oscura. Hay todo género de actividades que son ilegales. Clandestinas. Pero yo creo que la red en general es un reflejo un poco de lo que somos todos los seres humanos, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de actividades ilegales, por ejemplo el terrorismo, ¿no? Y seguramente hay redes de terroristas que usan internet y usan servidores que solamente ellos pueden entrar y hacer las comunicaciones que pretendan hacer, ¿no? Hay el caso de un estudiante que escribió cómo hacer una bomba atómica hace unos años. Probablemente su escrito, que fue clasificado por el gobierno norteamericano, se encuentra en esta red profunda, ¿no? En esta red oscura, red oscura. Eso no quiere decir que el que consiga esa información pueda hacer una bomba atómica. Primero necesita encontrar el uranio, ¿no? ¿Dónde lo va a encontrar? Pero que la información está ahí, ¿no? Y lo que se discute es ese acceso, ¿no? Tener acceso a todo tipo de información, ¿por qué no, no? Y a técnicas de hackeo que deben de estar ahí que ni siquiera te imaginas. No, debe haber manuales de todo tipo, ¿no? Desde para hacer armas y para hackear sistemas y para entrar a servidores privados o virtuales. Hay un sinfín de cosas. Yo no estoy fichado porque yo no he bajado el navegador, pero sé que es un navegador donde hay mucha información que probablemente tenerla sea ilegal. Una red debajo de la red. Una red debajo de la red. Y tú me preguntaste hace rato una cosa. ¿No habrá una red debajo de esa red a su vez? No lo sabemos, ¿no? No sabemos. Pues como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Juan Villoro sobre su obra de teatro La desobediencia de Marte y el conocimiento que se revela desde el Observatorio Astronómico y el Observatorio de los Escenarios Teatrales. Como de rayo, estamos de regreso en las geometrías imposibles de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando del Observatorio de la Astronomía y el Observatorio de los Escenarios Teatrales, que nos permiten indagar en las órbitas de los planetas, pero también en las órbitas de las relaciones humanas. Hace 35 años, Juan Villoro comenzó a concebir una obra de teatro en donde los personajes centrales eran dos astrónomos, Tycho Brahe y Johannes Kepler. El reto era cómo crearlos y recrearlos en los tiempos actuales para sondear la sustancia del conocimiento y la sustancia del arte teatral. Y además, construir tu propio Kepler y tu propio Tycho Brahe. Sí, yo quería imaginarlos a ellos. Por ejemplo, cómo se comunicaban. Kepler hablaba alemán, pero Tycho había perdido la nariz en un duelo en Alemania. Tenía recelos hacia los alemanes. Entonces no quería hablar en alemán, aunque era una lengua común para ellos. Kepler no hablaba danés. La lengua franca entonces era el latín. Pero ¿qué pasaba cuando alguien como Kepler, no muy dotado para los idiomas, para hablarlos, hablaban un mal latín? Además, Tycho insistía mucho en beber. Entonces, ¿qué pasaba cuando se encontraban borrachos? Entonces, son escenas íntimas que solo podemos conjeturar y que yo me atreví a poner en escena, construyendo personajes basados en hechos reales y dicen muchas cosas de ellos mismos. Por ejemplo, Kepler tenía repudio a la higiene, a tal grado que en una ocasión tenía una llaga, le salió un gusano y el gusano estuvo en su dedo varios días. Eso es real. Sí. Hay situaciones tomadas de sus diarios, pero yo tenía, como muy bien dices tú, que imaginar a mi propio Kepler y a mi propio Tycho, ¿no? Y entonces pues es lo que acabó siendo La desobediencia de Marte. A 35 años de que lo imaginas, ¿qué te revela esta búsqueda, tanto teatral como científica? Bueno, pues es una pregunta casi psicoanalítica, ¿no? Porque pasan los años, vas viendo la vida de otra manera. Cuando yo tuve la idea de hacer esta obra, para empezar no escribía teatro. Me gustaba mucho el teatro, pero no lo escribía, entonces no tenía yo el oficio para hacerlo. Esta es mi quinta obra. Ahora necesitaba adentrarme mucho más en ese género. Y por otra parte, a mis 25 años no podía imaginar del todo lo que significaba la agonía de Tycho Brahe, la relación padre-hijo. Yo la había vivido desde un extremo, siendo hijo, pero no siendo padre. Entonces, pues yo creo que lo que hay en estos 35 años es una experiencia para poderme acercar a estos monstruos de la astronomía y poder darles alter egos, que son actores mexicanos. También fue muy importante
el contacto con actores. Hay frases, así como hay frases de Tico y de Brahe en la obra, hay frases de Héctor Bonilla, de Fernando Luján, de Arturo Beristain, de Fernando Becerril, de actores que he conocido. De nuestro estanque. Exactamente, y que me han dicho cosas de cómo ven ellos el tema de la actuación, de la memoria, que es el gran desafío, ¿no?, de los actores. Esas son sus tablas de medición, los datos empíricos que tienen que controlar y dominar, ¿no?, y que tienen que encarnar, ¿no?, los parlamentos que deben memorizar y que se les pueden ir en cualquier momento. Y que te permite al final del día de nuevo enfrentarte al misterio del conocimiento, al misterio de la memoria, porque eso es el misterio de la ciencia y el misterio del teatro. Sí, y mira, curiosamente en 1600 cuando se reúnen Kepler y Tycho Brahe, hay un dato muy interesante en la historia de la ciencia, que es William Hartley empieza a hablar del sistema de la circulación de la sangre. Es decir, que en el mismo año se está descubriendo lo más lejano y lo que tenemos dentro del cuerpo, la sangre. Entonces, y la obra trata de estos dos polos y a mí me pareció también interesante esta coincidencia, ¿no?, entre lo que es el enigma de lo sanguíneo y el enigma de los astros. Pues querido Juan Villoro, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Pepe. Gracias. Ya desde el siglo XVIII, el poeta Coleridge apuntaba que el cuerpo humano era tratado como una especie de máquina hidráulica vinculada con la gravedad y con las leyes del movimiento. El enigma de la circulación de la sangre y el enigma de las órbitas de los astros se descifraba mediante el conocimiento. Coleridge señalaba que desde los tiempos de Kepler hasta los de Newton, todas las cosas de la naturaleza externa, incluyendo los misterios más sutiles de la vida, su organización y el mismo intelecto, eran conjurados dentro de la esfera de las fórmulas matemáticas. Esto es justamente lo que más admiró Einstein en Kepler, su asombro y respeto ante la armonía enigmática de la naturaleza. Era el mismo respeto y asombro de Einstein, y es el mismo respeto y asombro de la poesía teatral y de Juan Villoro ante el enigma de la geometría de los afectos. Pasamos ahora a la sección Veo, en donde nos asomamos al enigma y belleza de las imágenes visuales exploradas por la ciencia desde el observatorio de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, es un gusto encontrarnos en estas geometrías extrañas de La Oveja Eléctrica, ¿no? Pero bien geométricas. Y hablando de geometría, pues hay una relación entre matemáticas y belleza. Por eso se habla de la proporción áurea como una proporción incluso divina. Y hay algo que a mí me impresionó alguna vez muchísimo, es saber que en el cuerpo humano existe una proporción de esas dimensiones perfectas. Es que la naturaleza tiene esas proporciones áureas en flores, en plantas, en agrupaciones de estrellas, en el oído, en los huracanes. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué se parece un girasol a una planta suculenta, a eso, a un huracán? Vamos a ver en las imágenes de hoy cómo hay una semejanza matemática en estas proporciones que tú las has llamado también relacionadas con la belleza. Este girasol, aparte de ser una flor amarilla y hermosa, sigue un patrón que puede apreciarse mejor en esta otra imagen. ¿Y qué relación existe entre la proporción de esta flor y de esta otra escultura vegetal? El ojo, a simple vista, puede captar la semejanza, aunque sea a grandes rasgos, en la espiral que ambas imágenes nos presentan. Evidentemente, las plantas no se parecen y todas pertenecen a familias muy distintas, pero comparten una disposición que las matemáticas sabrían explicar. Todas estas imágenes comparten algo, ¿verdad? En su geometría pequeña o inalcanzable, la proporción áurea las emparenta. Se trata en efecto de una proporción concreta. Esta proporción ha desempeñado un importante papel en los intentos de encontrar una explicación matemática a la belleza. La voz de nuestra querida compañera Miriam Moscona en este escenario de La Oveja Eléctrica, que es a la vez observatorio astronómico y observatorio teatral. Y ahora vamos al Observatorio de la Música con los cantos cuánticos de Fernando Rivera Calderón.
Pues querido doctor Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe. Oye, fíjate que cuando hablamos de ciencia y literatura, creo que lo interesante es que vemos más allá de las apariencias, lo que se oculta detrás de lo que aparece ante los sentidos. Fíjate que creo que era Cioran, este gran pensador, que decía que cuando uno cree que conoce algo y te empiezas a acercar a ese algo que crees que conoces y te empiezas a acercar y acercar, te vas dando cuenta que realmente no conoces nada y empiezan a surgir nuevas preguntas y siempre hay, digamos que una verdad detrás de la verdad. Y una pregunta detrás de una pregunta. Eso. Bueno, pues esta canción tiene mucho que ver con eso y dice más o menos así. Hay un sol detrás del sol. Hay un Dios detrás de Dios. Hay un mar bajo del mar. Hay un tiempo en espiral. Una voz bajo la voz. Un reloj bajo el reloj, un azul bajo el azul, una luz bajo la luz. Es la hora del tiempo, es la hora del tiempo. Es la hora del tiempo. Es la hora del tiempo. Una pregunta detrás de una pregunta, una oveja eléctrica detrás de otra oveja eléctrica. Eso suena muy bonito. De hecho, si no pasara eso, no habría nuevas ovejas eléctricas en el mundo. Gracias, Pepe. Y tendremos que encontrarla en la próxima emisión, precisamente, De la oveja eléctrica.